Nuevamente nos encontramos aquí, chicos. Muy buenos días con todos. Nos encontramos mediante esta plataforma y de todas maneras tratan, ¿no?, de la mejor manera y con todas las herramientas posibles. Muy bien, entonces el día de hoy, como todos los lunes, tenemos nuestra clase de razonamiento verbal y hoy día pues vamos a ver acerca del tema de la homonimia. Muy bien. Listo, pero ¿a qué se llamará homonimia? ¿A qué se referirá la Miss cuando dice homonimia? Vamos a ver. Homónimas, cuando hablamos de palabras que se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. ¿Quiere decir que es muy diferente a las parónimas, Miss? Claro, porque recuerdas que en las parónimas tú encontrabas palabras de una escritura parecida, solamente cambiaba una letra por ahí o una vocal. En cambio, en este caso, se van a pronunciar completamente igual, ¿sí? Se pronuncian igual, pero van a tener diferente significado. Ahora, tienes que ir a dos polos. El primer polo quiere decir cualquiera de los dos extremos de una esfera. Tú recordarás que hay dos polos, el positivo y el negativo. A eso se refiere. Cuando te habla del solo, te habla acerca de una prenda de vestir, ¿verdad? Que lo utilizas diariamente. Luego tienes esquila, dos esquilas que se escriben igual y se pronuncian igual. El primero se refiere a cortar una oveja. Cuando dice es hora de esquilar a la oveja, quiere decir sacarle toda la lana. Y el otro esquila se refiere a un camarón, ¿no? Un crustáceo muy pequeño. Entonces, como te das cuenta, las palabras en pronunciación igual. Miss y la escritura también la tienen igual, pero tienen diferente significado. ¿Cómo las voy a reconocer? Dependiendo del contexto de la oración, yo puedo sacar a qué tipo, o mejor dicho, cuál es el real de mi palabra. Entonces, como yo ya sé lo que significan las palabras homónimas, tengo que saber que las palabras homónimas se clasifican en dos. Tenemos a las homógrafas y a las homófonas. ¿En qué se van a diferenciar? Nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de las homógrafas. Como su nombre lo dice, homo significa igual y grafo significa escritura. Quiere decir igual escritura. Fonas tienes homo igual y fono sonido de igual sonido o igual pronunciación. Quiere decir que ambas se diferencian en eso, que mientras las homógrafas se escriben igual, las homófonas se pronuncian igual. El día de hoy vamos a ver primero a las homófonas, que son más amplias. Cuando te habla de la misma pronunciación, no necesariamente la escritura va a ser la misma, porque tú recordarás que en el español hay letras que es la misma. Pero vamos a observar en el ejemplo lo siguiente. Mira, dice, Ana bota la basura. Muy bien. Y en el segundo, bota viciado. En ambos, la palabra bota suena igual, pero ¿significará lo mismo? Ana bota la basura. No, Miss. Con B significa arrojar, tirar o echar afuera, o echar fuera a alguien o algo, ¿verdad?
Y el segundo vota, que es con V, ¿se refiere a qué? Se refiere a votar, ¿verdad? Quiere decir a sufragar. En elecciones, cuando tus padres o mayores de 18 años van a sufragar, a elegir a un representante, a ellos se refiere votar, votar con V. Ambas se pronuncian igual, sí. ¿Tienen la misma escritura? No. ¿Y tienen el mismo significado? No. Por eso es que las palabras homófonas son las palabras que se pronuncian y se escuchan igual, pero se escriben de forma diferente. Tengo aquí otros ejemplos, mira. Te dice tablero de palabras homófonas. A ver, fíjate aquí. Te dice que tienes en el primer lugar hierba con B y hierba con. Ambos significan lo mismo, ¿no? Hierba se refiere a las plantas y el segundo se refiere a hervir, del verbo hervir, cuando hay una cocción de algo, ¿no? Luego tienes oír y hora de orar. Uno es con H y el otro sin H. Luego abajo tenemos hola, hola con H. Y es de ola del mar, ¿verdad? Hola sin H. Listo, ya tenemos a los dos. Ahora, el último no lo vamos a hacer porque estuvo mal, no está bien hecho. Entonces, lo vamos a omitir. Te voy a mandar ya las diapositivas con toda la omisión. Listo, siguiente nos dice. Para nosotros, de las palabras homófonas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, asocia cada palabra con su significado. En esta columna tienes una pareja de palabras que se pronuncian y debajo otra pareja de palabras que se pronuncia igual. Quiere decir dos parejas de homófonas. Nos dice que tenemos que juntar con el significado. A ver, el primer sabia es con B. Sabia con B. ¿A qué se referirá sabia con B? A una persona que sabe mucho, muy bien. Y el segundo sabia, que es con V, ¿a qué se referirá? Se referirá a el líquido que circula por las plantas. A ello se refiere. Muy bien. Luego vamos a ver bello con B. Bello. ¿A qué se referirá ese bello? Cuando hablamos de una persona que es bonita o hermosa. Muy bien. Listo. Siguiente. Bello con V. Ese es sencillo, ¿verdad? Y el último que queda también se refiere a el pelo corto, ¿no? Cortito, pequeñito que tenemos en la piel, pequeñas vellosidades. A ello se refiere cuando hablan de vello con V. Siguiente dice, observa estas formas verbales que suenan igual, que tienen distinto significado. Por ejemplo, tienes nuevamente una pareja de homófonos. Recuerda que homófono significa que suenan igual. Tienes habría, que es del verbo haber con H. Habría el verbo abrir sin H. ¿Correcto? Nuevamente, habría con H y luego tienes
habría sin H. Con H se refiere al verbo haber y sin H al verbo abrir. Tienes a, yo haré, del verbo hacer, preparar, tal vez realizar, o tienes haré del verbo arar, cuando aras de repente la tierra. Dice, completa con habría, con H, luego tienes haré con H y haré sin H. A ver, hacía tanto viento que la ventana se, ¿qué crees que iría ahí? La ventana se abría con H del verbo haber, no, ¿verdad? Habría sin H, mis, porque se refiere al verbo abrir. Se abría. Listo. Ahora me dice aquí abajo, me dijo el profesor que hoy había clase. Y ahora sí se refiere al verbo haber. Por eso aquí iría con H. Entonces lo vamos a poner aquí. No habría clase. Listo. Siguiente nos dice, ayer yo haré la tierra de mi huerto. ¿A qué haré se refiere? Se refiere al verbo arar, ¿no? De entonces lo colocamos sin H. Entonces, por último, el de abajo sería, mañana yo haré la comida. Esta vez es del verbo hacer. Listo. Conclusión. Hasta aquí. Las palabras homófonas me sirven para que yo pueda diferenciar el significado de las palabras dependiendo del contexto. Siguiente. Dice, subraye las palabras a oración. Para esto es necesario también que yo pueda resolver o que pueda saber el significado de cada palabra. Si yo no sé el significado, es cuando me voy a demorar para la resolución de mis ejercicios. Recuerden un diccionario a la mano. Listo. Dice, al amanecer van a fusilar al homicida. Eso es de hecho que dice fusilar. Pero ¿cuál sería? ¿Fusilar con S o fusilar con C? A ver, fusilar con C significa cuando cae un rayo, cuando cae un relámpago. Y fusilar con S significa ejecutar a una persona o matar a una persona. ¿Cuál de los dos sería? A él primero. Muy bien. Aquí estaría la respuesta. Siguiente. Es preciso errar a la pareja de caballos. Ahora, tienes un errar con H, que significa herradura a los caballos, y errar sin H, que significa cometer un error. ¿Cuál iría? Es preciso errar con H, ¿verdad? Porque están hablando de caballos. Listo, ya subrayé. Siguiente. Con este cebo cazaré al puma, pero será de cebo con C o cebo con S. ¿Qué significará cada uno de ellos? Cebo con C, por ejemplo, significa o es la comida que es más carnada cuando dice, ¿no? Ese cebo con C. Y el otro cebo con S significa a la grasita de repente de los animales, una grasa sólida que tiene cada uno de los animales. Por ejemplo, cuando compras pollo para cocinar, te das cebo, tiene grasa, ¿no? Y cada uno lo saca, lo retira para que pueda preparar sus alimentos. A ese cebo se refiere cebo con S. Entonces, ¿cuál de los dos sería? ¿El primero o el segundo? Sería el primero, porque te habla acerca de cazar a un puma, entonces, nada, ¿no?
Siguiente dice, no ceso en sopesar este asunto. Listo, ¿a qué ceso se refiere aquí? Ceso con S. Ceso con S sin acabar, terminar, concluir, no interrumpir algo. Mientras que ceso con S significa la masa encefálica que tienen las personas, ¿no? Alrededor del cerebro o dentro del cerebro. A eso se refiere con ceso, con S. Entonces, ¿cuál de los dos sería? Miss, lo que pasa es que yo no entiendo qué significa sopesar, me dirá por ahí. Bien, sopesar significa examinar. Entonces ya no ceso de examinar este asunto, ¿no? Por lo tanto, sería el primero, no termino de examinar o de revisar este asunto. Por lo tanto, voy a subrayar el primero. El siguiente ya queda para tu tarea. Tienes 4 ejercicios de los cuales tú tienes que subrayar de la misma forma como hemos hecho los primeros ejercicios. No te olvides, ¿ya? Eso sería todo por el que he aprendido muy bien. Los ejercicios han estado sencillos, de manera que los vas a poder responder con tranquilidad. Nos vemos, chicos, hasta el día miércoles.